Y si encontrar el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales AB del circuito de la figura, voy a acercar un poco esto. Hay un detalle de que la figura no queda muy claro si esta resistencia 3 ohm es parte de la carga o es parte del circuito. Yo, para poder hacer ese problema más complicado, para agregarle un poquito más de complicación, voy a suponer de que este circuito de 3, esa resistencia 3 ohm es parte del circuito. O sea, que aquí se conecta una carga entre los terminales A y B. Vamos a suponer que la resistencia entre los puntos A y B se considera como parte del circuito, o sea, no es una carga, o sea, no es que tenga que cortar esta resistencia, sino que el circuito lo componen estas dos ramas y esta rama donde está la carga. Está esta resistencia de ohms. Entonces lo que hay que hacer es transformar esta red completa en un equivalente que tenga un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin. ¿Ya? La resistencia Thevenin sale fácil, ¿cuál es la idea? Que es abrir los terminales A y B, todas las fuentes de voltaje que reemplazarlas por cortocircuitos. Entonces al hacer eso, tenemos esta red y calculamos la resistencia equivalente. Resulta que la resistencia equivalente tenemos 3 resistencias de 3 ohms en paralelo. Voy a anotar esto acá. Tenemos 3 resistencias de 3 ohms en paralelo. Por lo tanto, aquí la resistencia equivalente sale facilísima. Es para 3 resistencias de igual valor en paralelo, serían 3 ohms partido en 3, 1 ohm. La resistencia Thevenin es 1 ohm, no hay ningún problema acá. Donde la cosa se pone complicada es la calcular el voltaje Thevenin, que es este mismo circuito con la fuente, con los terminales A y B abiertos. Hay que calcular como voltaje Thevenin el voltaje de esta resistencia de 3 ohms. Entonces lo que tenemos aquí es un circuito que para resolverlo tenemos que aplicar Kirchhoff. De Kirchhoff, el típico circuito de 2 mallas como los que revisamos la semana anterior a la pausa. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente, vamos a hacer las suposiciones de las corrientes, no sé si se acuerdan de los pasos. El primer paso era suponer sentidos de corrientes. Corriente 3, vamos a suponer que esta es la corriente 2, voy a suponer que esta es la corriente 1. Vamos a hacer esa suposición. Y siguiendo los pasos para resolución por leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a suponer que el I2 va hacia arriba, el I3 va para acá, el I1 va para allá. Es arbitrario el asunto. Ahora, si recordamos, podemos ir viendo las polaridades. Nosotros lo que nos va a interesar es calcular I3, porque I3 multiplicado por esta resistencia de 3 ohms nos va a dar el voltaje Thevenin. O sea, teniendo I3 estamos al otro lado. Entonces vamos a tener polaridad más menos, esta fuente es más menos, esta corriente recorre así, sería más menos, y esta sería más menos porque la corriente va de abajo hacia arriba. Siguiendo los convenios que vimos para la solución con Kirchhoff. Entonces nos vamos a centrar en este nodo de acá. Y planteamos la ecuación de Kirchhoff como lo que vimos la otra vez. LSK
en el nodo A, vemos que aquí entra I2, salen I1 y I3, por lo tanto, aquí nos va a quedar que I2 va a ser igual a I1 más I3. Es la primera ecuación. Ahora vamos a plantear la ley de voltaje de Kirchhoff. Para las dos mallas. Vamos a hacer recorrido así, y este también lo vamos a recorrer de la misma manera. Esta es la malla A y esta es la malla B. Entonces la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A sería, tenemos recorrido de menos a más 1,5, después recorremos de menos a más la resistencia de 3 ohms, que nos quedaría más 3 y 1. Después recorremos de menos a más, o sea, positivo 3 y 2, esta resistencia de acá. Y tenemos la fuente de acá que es menos 3. Agrupando los términos nos va a quedar 3 y 1 más 3 y 2 igual 1,5. Porque nos queda 1,5 menos 3 es menos 1,5. Pasa restando al lado. Y voy a dividir acá por 1,5. Entonces la ecuación nos va a quedar 2 y 1 más 2 y 2 igual a 1. Esta sería la ecuación 2. Se puede plantear además el LBK en la malla B. Sería 3 más 3 esta resistencia doble la logramos de más a menos, por lo tanto nos quedaría menos 3 y 2. Y finalmente nos queda menos 3 y 3. Entonces de aquí nos quedaría 3 y 2 más 3 y 3 va a ser igual a 3. Y si multiplicamos por 1/3, y voy a ver si puedo... Creo que esto lo puedo tirar un poco más acá. Multiplicamos por 1/3, nos va a quedar aquí que I2 más I3 es igual a 1. Nos quedaría esa tercera ecuación. En consecuencia nos quedaría este sistema de ecuaciones. I2 es igual a I1 más I3.
2 y 1 más 2 y 2 es igual a 1. ¿Sí? 2 más y 3 es igual a 1. O sea, de estos tres hay que tener las tres corrientes. En particular nos va a interesar I3. Porque con I3 tenemos el voltaje Thevenin, que es lo que nos interesa acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente aquí. Entonces la ecuación 1 de 1, mejor dicho, de la ecuación 1 puedo obtener lo siguiente. Puedo obtener que la corriente 3 sería igual a I2 menos I1. Simplemente restando acá. Y aquí puedo reemplazar esto en la 3. Vamos a tener I2 más I3, que es I2 menos I1, es igual a 1. Y aquí se obtiene que 2 veces I2 en orden, nos va a quedar menos I1 más 2 veces I2 va a ser 1. Y esta sería la ecuación 4. Y podemos armar un sistema con la ecuación 2 y la 4. Por la ecuación 2 y la 4. ¿Qué sería? De acá que 2 y 1 más 2 y 2 sea 1. Y que menos y 1 más 2 y 2 también sea 1. Lo que es ese sistema le voy a multiplicar este por menos 1. Aquí puede pasar algo interesante, ¿eh? A ver. Vamos a revisar bien, sí, porque estoy que puede dar una corriente cero por aquí. Sería 2 y 1 más 2 y 2 es igual a 1. Y 1 menos 2 y 2 es igual a... Esta expresión que nos va a quedar aquí va a ser y 1 menos 2 veces y 2 va a ser menos 1. Vamos a sumar estas dos, me da la impresión que la corriente 1 va a 0. Es la corriente a través de la resistencia de la primera malla. Como coincidencia aquí nos va a quedar 3 veces y 1 igual a 0, de donde la corriente 1 va a ser igual a 0. Entonces, reemplazamos en la ecuación 4, podemos obtener la expresión para I1 más 2 y 2 igual a 1, podemos obtener la expresión para la corriente I2. Esta sabemos que se va a 0, por lo tanto nos va a quedar que 2 veces I2 va a ser 1,
Por lo tanto, I2 es 1/2. La corriente 2 va a ser medio ampere. Y finalmente, reemplazando en la ecuación 1, nos va a quedar de que I3 va a ser igual a I2 menos I1. Esta sabemos que es 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar medio ampere. O sea, esto debería ser corriente 0 por acá, medio ampere. O sea, si esta corriente 0, el voltaje cae de 0, entonces este voltaje aquí debería ser 1,5 volts. Si esta corriente es medio volt, entonces debería ser 3 por medio volt es menos 1,5, 3 menos 1,5, 1,5, y aquí 3 por un medio es 1,5, o sea, calza todo. Y con esto podemos tener el voltaje Thevenin. Entonces, finalmente, el voltaje Thevenin en este caso va a ser I3 por 3 ohms, que sería medio ampere por 3 ohms. Por lo tanto, el voltaje Thevenin va a ser 1,5 volts. ¿Qué quiere decir en el fondo? De que todo este circuito que tenemos acá se reduce en un equivalente a una fuente de 1,5 volts en serie con una resistencia de 1 ohm. Eso es lo que quería demostrar acá. Y eso sería respecto a la resolución de este problema. A mí no me queda claro todavía cómo pone el positivo y el negativo en la resistencia. Sé cómo hacerlo en los voltajes, pero no sé cómo hacer la resistencia. La resistencia, aquí el criterio es bien simple. Tiene que ver con lo que se llama la referencia para resistencia, de que obviamente el positivo se va desde donde entra la resistencia y el negativo de donde sale. Por lo tanto, por ejemplo, la corriente I1 entra por este lado y sale por este, por lo tanto, este es el positivo y este es el negativo. O sea, siempre la corriente en la resistencia entra por la zona de mayor polaridad, de mayor potencial, y sale por la de menor potencial. Esa es la idea. Por ejemplo, aquí entra por acá, esta corriente, si fijamos que la corriente 1 va en esta dirección, entra por este lado y sale por este. Donde entra tiene el más y donde sale tiene el menos. Lo mismo acá, entra por aquí. Si la corriente la supusimos hacia arriba, entra por acá y sale por acá. Por lo tanto, aquí positivo, aquí negativo. Si supusimos la corriente 3 por acá, entra por este lado y sale por este otro, aquí positivo, aquí negativo. Esa es la idea de la polaridad. En el caso de la resistencia, la corriente siempre fluye de la parte mayor potencial del punto mayor potencial al punto menor potencial. Gracias, profe. Ahora me quedó claro. Ok. Es el siguiente, encontrar el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales AB del circuito de la figura, que es este circuito de acá. Hay que encontrar el equivalente de todo esto. Entonces, todo esto hay que transformarlo en un voltaje Thevenin en serie con una resistencia Thevenin. Entonces vamos a proceder primero con la resistencia Thevenin, que es lo más simple. En el caso de la resistencia Thevenin es reducir un circuito, es calcular una resistencia equivalente. Entonces, para sacar la resistencia Thevenin tenemos que dejar estos dos abiertos y reemplazar las fuentes por cortocircuito, es decir, hay que cortocircuitar este
cortocircuitar esta fuente de acá. Hay que cortocircuitar esta fuente. Entonces lo que nos va a quedar es una red de este tipo. Para sacar la resistencia Thevenin. Hay que sacar la resistencia equivalente de todo esto. Entonces fíjense lo que nos va a quedar acá. Aquí estas dos resistencias van a quedar en serie. Esto nos va a quedar 2 kilos, 2 kilo ohms. Fíjense acá, nos va a quedar 2 kilos. Y aquí vamos a tener 1 kilo ohm en paralelo con un corto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos una resistencia en paralelo con un corto, vale el corto como si esta resistencia no estuviera. Por lo tanto, esta cosa de acá va a hacerse equivalente a lo siguiente. Vamos a tener una resistencia de 1 kilo acá. Esta resistencia de 1 kilo se va. Esto lo que va a quedar aquí es el serie de las dos resistencias de 1 kilo. Es aquí. Por lo tanto, aquí nos va a quedar un R1, donde R1 es 1 kilo ohm más 1 kilo ohm, claramente 2 kilo ohm. Esta acá, esta resistencia de 1 kilo en paralelo con un cortocircuito se van. Entonces esto lo puedo reemplazar por esto de acá. Este va a quedar solamente la resistencia de 2 kilos. Estas dos que están en paralelo se cuetean. Por lo tanto, lo que nos va a quedar simplemente esa misma resistencia de 2 kilos que estaba acá. La voy a colocar, dibujar de esta forma para que aparezca más claro que es paralelo. ¿Sí? Entonces voy a tener que dibujar un poco aquí. Para que esta cosa quede bien ahí. Uno. Así que, ahí está. Vamos con esto. Y voy a tratar de dibujar esto acá. Se nos va a ir quedando finalmente esta cosa acá que son 2 kilo ohms. Entonces de aquí vamos a pasar al paralelo entre R1 y 2 kilo ohms y el R1 es 2 kilo, y el R1 es 2 kilo ohms. Entonces con eso estamos dados. Okay. Son dos resistencias en paralelo que son iguales.
Y tendríamos nuestra resistencia Thevenin. A ver, acá. Voy a tirar acá. Ya, lo voy a tener acá. Entonces, me agarro esta, no sé. Uh-huh. Ya, entonces, con esto reducimos la resistencia equivalente. Finalmente nos va a quedar esta cosa de acá, que sería la resistencia Thevenin, donde la resistencia Thevenin sería el paralelo. Son dos resistencias de 2 kilo ohms en paralelo, por tanto 2 kilo ohms partido en 2 nos va a quedar 1 kilo ohm. Con eso tenemos la resistencia Thevenin armada, lista. Si pudiera obtener el voltaje Thevenin estaríamos al otro lado. Sería la resistencia Thevenin. Ahora, ¿cómo obtenemos el voltaje Thevenin? Lo que nos va a interesar acá es de este circuito que tenemos acá con estos dos tenemos A y B abiertos, es obtener el voltaje Thevenin, el voltaje entre estos dos terminales. Ese sería nuestro voltaje Thevenin. Y para eso hay que desarrollar circuitos acá. ¿Qué podemos ver acá? Tenemos una pequeña malla acá, donde sabemos de que tenemos 6 volts acá, por lo tanto podemos conocer esta corriente que vamos a llamar I, de partida. Para empezar. Segundo, tenemos aquí dos ramas. Es esta que va de aquí hasta acá, esta otra que va de aquí hasta acá. Esta corriente acá es cero porque esto está abierto, por lo tanto la corriente, si tenemos una corriente y por acá, vamos a suponer que la corriente I1 va por acá, sería la misma corriente I1 que iría por acá, ¿ya? Es la misma corriente, entonces se fija porque tenemos aquí una malla. Voy a hacer algo pequeño acá. Y también tenemos que aplicar un poquito de Kirchhoff. Vamos a hacer lo siguiente acá. Tenemos LBK en la malla A. Entonces aquí podemos encontrar de que tenemos que 6 volts menos la corriente I por 1 kilo ohm va a ser 0. Entonces se supone que de aquí debería poder despejar esa corriente I, que sería
6 volts partido en 1 kilo ohm, que serían 6 miliamperes. Aquí tengo la oportunidad de hacer una pequeña nota. La voy a tirar como por arriba. Ustedes seguramente conocen el triángulo. Ese que dice voltaje, corriente, resistencia. ¿Ya? Si uno tapa, por ejemplo, tapo el voltaje, igual corriente por resistencia. Si tapo corriente, voltaje partido por resistencia. Si tapo resistencia, voltaje partido por corriente. Y una regla mnemotécnica muy conocida acá. Respecto a unidades, voy a repetir este triángulo respecto a unidades. Aquí tenemos volts, aquí tenemos amperes y aquí tenemos ohms. O sea, los volts partido en amperes ohm, volt partido en ohm es ampere, ampere por ohm es volt. Pero también surgen otras dos unidades que se pueden dar con esto. Y sería trabajar con kilo ohms, porque las resistencias pueden aparecer en kilo ohms o mega ohms. Entonces, en caso de circuitos como los que aparecen aquí, muchos de los que les podrían aparecer próximamente, en que las resistencias no van a estar en ohms, sino en kilo ohms, entonces este triángulo se podría arreglar de la siguiente manera: miliampere, kilo ohms. En el caso menos probable que les aparezca resistencias con mega ohms, esto sería microamperes, mega ohms. Mili es el sufijo 10 a la menos 3, kilo es 10 a la 3. Voltaje dividido en miliamperes es kilo ohms, voltaje dividido en kilo ohms es miliamperes, miliamperes por kilo ohm es volts. Similarmente, voltaje dividido en microamperes es mega ohms, voltaje dividido en mega ohms es microamperes, microamperes por mega ohm es volts. Hay que tenerlo presente, estos triangulitos pueden ser útiles para el tema de las unidades, en cuanto a, especialmente si llegan a tocar resistencia de valores kilos, como lo que aparece acá. Lo voy a tener presente ahí. Lo voy a dejar presente ahí. Si tenemos esta corriente, entonces vamos a poder plantear otro malla B acá. Antes de plantear la malla B, tengo que ver las polaridades. Esta de acá, positiva, negativa. Esta de acá será positiva, negativa. Aquí, positiva, negativa. Negativa, positiva. Aquí la corriente entra, por lo tanto es positiva, negativa acá. Vamos a plantear una malla B. Que la haríamos así. Miércoles. Los colores de repente no me... Sería la malla B. Vamos a recorrer la malla B completa, que sería pasando por esta fuente, esta otra fuente, las tres resistencias y la fuente de 8. ¿Ya? Entonces vamos a poder hacer aquí ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B. ¿Cómo quería ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B? Aquí lo ideal sería poder terminar la corriente I1. Teniendo la corriente I1 se puede terminar el voltaje Thevenin. Sería, estamos recorriendo de menos a más 6 volts,
Este voltaje es el mismo que está en esta resistencia, por lo tanto podemos colocar aquí más 6. Sabiendo que voy a colocar las resistencias como 2 kilos, voy a colocar 2, 1, sabiendo como son kilo ohms, entonces al dividir va a dar miliamperes. Después recorremos esta fuente más 6 también. Recorremos esta resistencia menos 2 y 1. Recorremos esta resistencia menos y 1. Recorremos pues la fuente más 8. Esta última resistencia que nos queda, que es menos y 1. Igual a 0. Entonces nos va a quedar 12 más 8, 20. 2, 3, 4. Y 1 igual a 0. Entonces 4 veces la corriente I1 va a ser 20. De donde la corriente I1, el voltaje está en volts. Y aquí viene la importancia de los triangulitos. La resistencia está en kilo ohms. Son 20 volts partido en 4 kilo ohms. Por lo tanto, la corriente va a quedar en miliamperes. 5 miliamperes. Y teniendo 5 miliamperes, el voltaje Thevenin sería listo, que sería 6 más 6, 12. Menos la corriente que pasa por, menos el voltaje que cae en la resistencia de 2 kilo ohms. Entonces el voltaje de Thevenin sería 6 volts más 6 volts menos 2 kilo ohms por 5 miliamperes. Entonces nos va a quedar 12 volts menos 2 kilo ohms por 5 miliamperes, 10 volts. De donde el voltaje Thevenin va a ser 2 volts. Si comprobamos este otro lado, nos quedarían menos 8. Tenemos aquí 2 kilos por 5, 2 kilo ohms por 5 miliamperes, 10 volts, menos 8 volts, 2 volts. También calza. Por lo tanto, el voltaje Thevenin va a ser 2 volts. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que este tremendo circuito que tenemos acá va a quedar perfectamente representado por una fuente de 2 volts y una resistencia de 1 kilo ohm. De que esto de aquí equivale a eso. Obviamente, trabajar con esto, con la equivalente Thevenin, va a ser mucho más fácil que trabajar con todo esto de acá. Esa es la gracia de esta conversión, que permite simplemente transformar un circuito en un equivalente más simple de trabajar. Eso es muy útil para efectos de análisis. Ya. Vamos al ejercicio. Dice, hay que encontrar mediante el circuito equivalente de Thevenin la corriente y voltaje y la resistencia de 4 ohms. En este caso, este problema pasa por encontrar el equivalente Thevenin de esta red entre los puntos A y B. O sea, esto tiene que ser equivalente a esto. Si nos pide encontrar corriente y voltaje en la resistencia de 4 ohms, o sea, se nos pide este voltaje AB y esta corriente. Y teniendo este equivalente, eso sale fácil. ¿Por qué? Porque el voltaje AB, como este es divisor de tensión, este es un esquema de divisor de tensión, vamos a aplicar los resultados directos. El BAB sería 4 ohms partido en 4 más la resistencia Thevenin por el voltaje Thevenin, y la corriente sería
el voltaje Thevenin partido por 4 más la resistencia Thevenin. O sea, teniendo el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, estamos al otro lado con este tema. Simplemente evaluar en estas dos ecuaciones. Entonces tenemos que abocarnos a sacar voltaje Thevenin y resistencia Thevenin. Vamos a partir por la resistencia Thevenin. Hay que recordar que la resistencia Thevenin lo que se hace es abrir los terminales entre los cuales queremos calcular lo que son los terminales AB. Hay que cortocircuitar las fuentes de voltaje. Y tenemos una fuente de voltaje de 150 volts. La reemplazamos por un cortocircuito. Nos queda esta red a la cual hay que calcularle la resistencia equivalente. Esta red no es tan directa como para sacar la resistencia equivalente, que hay que hacer una pequeña... hay que hacer un pequeño análisis acá. Si se fijan, entonces, vamos a llamar C a este nodo, ¿ya? Conectado. Esta C está conectado directamente a este otro nodo por medio de un conductor. Por lo tanto, podemos decir que este nodo también va a ser C. O sea, los nodos que están conectados por un cortocircuito son el mismo nodo. Y esto nos facilita la vida a la hora de redibujar este circuito. Y vamos a tener que hacer algo como esto. Aquí no voy a poder aprovecharme del dibujo, así que voy a tener que hacer el dibujo directamente yo. Aquí voy a tener que hacer un poco más directo. Ahí. Entonces vamos a considerar desde el punto A hasta el punto B. Resulta que de A a C, fíjense aquí, entre A y C tenemos una resistencia de 40 ohms y una resistencia de 10 ohms. Por lo tanto, estas dos resistencias de 40 y 10 están en paralelo. Entonces, tenemos esta resistencia que está conectada entre A y C, y esta otra 10 está conectada entre A y C. Por lo tanto, esta de 40 y esta de 10 están en paralelo. Entonces, aquí podemos redibujar esto. Vamos a redibujar de la siguiente manera. Para no complicarme con la notación, voy a reemplazar la notación de resistencias por los rectángulos, que es otra notación válida para resistencias. Para no complicarme tanto la vida con los dibujos. Ah, miércoles, se me olvidó colocar que yo quiero una línea, quiero esto. Entonces aquí nos va a quedar eso. Esas dos resistencias en paralelo, la de 40 con la de 10. Así que vamos a tener aquí 40 ohms, aquí 10 ohms. Estas dos las vamos a alargar un poco. Y si se fijas, vamos a colocar aquí el punto C. Fíjate lo que es entre C y B. Entre C y B tenemos 12 ohms. Entre C y B también tenemos 24 ohms. Por lo tanto, estas dos de 12 a 24 también van a estar en paralelo. Por lo tanto, esto lo podemos redibujar de la siguiente forma. Voy a hacer lo siguiente acá. Voy a tirar una línea por acá. A ver si puedo hacer este dibujo acá. Simplemente estoy tirando líneas auxiliares para poder hacer el dibujo más preciso. Ahí. Estas dos me tienen que quedar en paralelo. Entonces conecto un paralelo acá. Este en paralelo acá. Este entre medio. A ver si me
¿Funciona? Me funcionó, perfecto. Genial. Entonces tendría aquí entre A y C. Entonces entre C y B tenemos las de 12, 24 ohms. Entonces tenemos reescrito el circuito. Y fíjense que aquí queda mucho más amigable que esto. Entonces aquí la reducción se hace fácil porque traducimos un serie, nos quedan entonces esos dos paralelos, después estos dos van a quedar en serie y se reducen. Y estamos al otro lado. Entonces esto nos despeja bastante, nos aclara bastante el camino de acuerdo respecto a cómo tendríamos que reducir el circuito. Se nos vendría esto acá. Voy a sacar, voy a separar este acá. ¿Sí? Y nos va a quedar aquí este que sería un R1, este otro aquí voy a poder separar el C, de hecho. De hecho, es más, voy a poder achicar un poco el espacio acá. ¿Ya? Ahí estaría el R2. Creo que esto lo puedo achicar un poco para más compacto y tener que ampliar un poco para poder hacer mejor este ajuste. Ya. Entonces ahí nos quedaría la resistencia 2. ¿De dónde? R1 sería el paralelo entre 40 y 10. Entonces esto sería 40 por 10 dividido en 40 más 10 ohms, que sería 40 por 10 partido en 50 ohms. Nos daría 8 ohms la resistencia 1. El R2 sería el paralelo entre 12 y 24. 12, 24, para el producto partido por suma. Sería 12
24 partido en 36 ohms. 12 y 36, 3, 8, también nos da 8 ohms. Con eso estamos al otro lado, porque nos quedaría solamente reducir estas dos resistencias R1 y R2 en serie. Que sería tan simple como en la equivalencia, la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin sería ni más ni menos que R1 más R2. ¿Qué sería? En este caso, R Thevenin sería 16 ohms. Estamos clarísimos con eso. Déjame una cosa acá. Así voy a tener que tirar un poco más abajo lo del voltaje Thevenin acá, para poder hacer un poquito de espacio. Ya. Entonces ya tenemos la resistencia Thevenin. Teniendo el voltaje Thevenin, tenemos todo. Podemos calcular el voltaje AB y la corriente, sin ningún problema. Tenemos esta red de acá. Tengo que calcular el voltaje Thevenin entre los puntos A y B con estos dos puntos A y B abiertos. Vamos a hacer lo siguiente acá. Este circuito lo voy a reescribir. Un momento, lo voy a reescribir de otra forma. A ver. Y tengo la fuente. ¿Ya? Fíjense que tenemos dos resistencias en serie y dos resistencias en serie ahí. Entonces, voy a hacer lo siguiente. A ver. Voy a tener un poquito más de espacio allá. Y voy a extender esto un poco más allá. Voy a tirar esta línea. Acá. Y acá. Simplemente tratando de dibujar esto de manera más simple. Entonces, tengo estas dos resistencias acá. Voy a tener que hacer algo acá que es
esta resistencia acá, esta otra también. Estoy redibujando el mismo circuito. Estoy redibujando el circuito. Los voy a pegar acá. Sí, queda, no. Si no quedaron exacta, a ver. Ahí. Voy a poner algunos detallitos acá. El circuito. Entonces ahí quedaría script. Ahí sí quedaría armado el circuito de manera bastante más simple. Tendríamos que esto es 150 volts. De aquí sale el punto A. De aquí sale el punto B. Aquí tenemos 40 ohms, 10 ohms, 12 ohms, 24 ohms. Entonces nos va a interesar el voltaje Thevenin, va a ser este voltaje de acá, entre los puntos A y B. Entonces, si se fijan acá, esta corriente, esta la vamos a llamar I1. Como esto está abierto, este I1 también va a pasar por acá. Este otro lado vamos a tener una corriente I2, como el B está abierto, este I2 también va a pasar por acá. Por lo tanto podemos tener, si fijamos esas corrientes así, podemos tener estas polaridades para las resistencias. Acuérdense que la resistencia, el positivo es por donde entra la corriente, el negativo es por donde sale la corriente. Entonces lo que podemos hacer aquí es calcular I1 e I2. I1 sale fácil, que sería este voltaje total dividido por la suma de esta resistencia, porque podemos decir que tenemos una fuente, aquí tenemos dos, podríamos mirar esto como dos divisores de tensiones que están paralelos, o sea, dos circuitos paralelos. Entonces la corriente I1 sería en este caso 150 volts partido en 40 más 10 ohms, o sea 150 partido en 50, 3 amperes. Esa sería la corriente 1. Y la corriente 2 sería los 150 volts partido en la suma entre 2 y 24. Entonces sería 150 partido en 36, 2 y 24 ohms. Nos quedaría 150 partido en 36. 25 sextos de ampere. O 4,17 amperes. Entonces, en esta corriente 1 y esta corriente 2 podemos armar una malla pequeña. Acá. La vamos a llamar A. Que la vamos a hacer fluir de esta manera. Le podemos decir, en este caso,
por N de K en la malla A, incluiría estas dos resistencias del voltaje Thevenin, nos va a quedar lo siguiente. Hacer el voltaje Thevenin más ...40 por la corriente I1, 40 ohms por la corriente I1, menos 12 por la corriente I2, igual a 0. Estamos haciendo esta malla que lo compone el voltaje Thevenin y estas dos resistencias de acá de 40 y 12. Y aquí debería poder obtener directamente el voltaje Thevenin, que nos quedaría 12 por la corriente I2 menos 40 por la corriente I1. Que sería, la corriente I2 es 25 sextos. 12 por 25 sextos menos 40 por 3. Y aquí nos podemos encontrar una sorpresa interesante. 2. Nos queda 2 por 25, 50, menos 40 por 30, 120 volts. Fíjense, nos queda menos 70 volts. Nos queda negativo, quiere decir que en realidad el positivo de voltaje Thevenin está en el B y el negativo en el A. Lo que quiere decir aquí. El nodo B y el más y el menos en el nodo A. Y aquí voy a colocar entre comillas esto. A ver. Entonces, en este caso, que no quiere decir ese signo de que está polarizado al revés, pero para efectos de los valores que necesitamos no es tan relevante. Tenemos aquí el voltaje Thevenin. Tenemos aquí que el voltaje Thevenin es, en este caso, menos 70 volts. Vamos a ser respetuosos de las polaridades para ser coherentes con el desarrollo. Y la resistencia Thevenin era 16 ohms. Y con eso calculamos todas estas expresiones. Entonces, el voltaje AB va a ser 4 más 4 dividido en 4 más 16 menos 70 volts. Nos quedaría 4 dividido en 20 por 70 volts y un signo negativo, así que voy a tener que correr un poquitito esto para hacerle un lugar al signo negativo. Ahí. Por lo tanto, el voltaje AB nos quedaría, se van esos dos, ceros, 422, nos quedaría menos 14 volts. Ese sería el voltaje AB. Y la corriente es voltaje Thevenin dividido en 4 más la resistencia Thevenin. La corriente sería menos 70 partido en 4 más 16 amperes. Menos 70 partido en 20 amperes. Por lo tanto, la corriente I sería
menos 3,5 amperes. Y ahí estaría resuelto este ejercicio. Este no es el esquema es el mismo, pero aquí se hacía un poco más complicado calcular la lente esférica porque había que hacer, y los circuitos eran un poco más complejos de interpretar. Pero fuera de eso, el mismo esquema que hemos estado trabajando en las clases anteriores. ¿Y por qué la corriente quedó en negativo al final? Porque el voltaje Thevenin lo definimos positivo así y nos dio negativo, de acuerdo a esa definición. De la corriente I la supusimos corriendo hacia allá, pero el voltaje, como el voltaje se dio vuelta todo. Entonces, Y a lo mejor si me da el voltaje negativo, entonces tengo que dejarlo así nomás. tendría que dejarlo así nomás. Hacer coherente con la definición que diste inicialmente, porque nosotros definimos que la corriente iba para allá, iba en un determinado sentido, a favor del reloj, que en este caso, si lo da negativo, lo único que quiere decir que iba en contra del reloj, pero es válido igual como resultado. No hay problema que tengan que cambiar para atrás para No la hay ningún definición. problema con eso. Tenemos lo siguiente, para el circuito de la figura encontrar respecto a la carga RL, el circuito Thevenin y el circuito Norton. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? El circuito todo respecto a la carga RL, o sea, esta carga RL sale fuera. Estos van a ser nuestros puntos A y B acá. Voy a hacer algo acá. Voy a borrar todo esto acá. Porque el RL está fuera de la ecuación en este caso. Por lo tanto, este sería nuestro punto A, este sería nuestro punto B. Que ahora todo esto hay que llevarlo a un equivalente Thevenin, que sería este, voltaje Thevenin con resistencia Thevenin, y a su vez después hay que traspasarlo a un voltaje Norton con resistencia Norton. ¿Cómo se hace eso? La resistencia Norton es la misma resistencia Thevenin y la corriente Norton es el voltaje Thevenin partido en resistencia Thevenin. O sea, teniendo la resistencia Thevenin, a partir de estas dos operaciones obtenemos teniendo el equivalente Thevenin, a partir de las dos operaciones tenemos el equivalente Norton. A ver si puedo mover esto un poco acá. Si me permite, porque no es esto. Esto está anunciado, entonces ahí. Un momento. Entonces ahí nos va quedando. Ahora hay que tratar de obtener la resistencia Thevenin. Vamos a partir por lo más fácil. Ya. La resistencia Thevenin. Y recordad de que el RL tiene que estar fuera de esto porque es la carga.
Y hay que acordarse de que para la resistencia Thevenin las fuentes se cortocircuitan, la fuente de voltaje. Entonces esto hay que reemplazarlo por esto. Entonces, ¿qué va a pasar al final? De que nos van a quedar las dos resistencias de 3 y 6 en paralelo. Situación conocida acá. ¿Ya? Va a quedar lo siguiente aquí. Que esta resistencia R1 simplemente redibujar el circuito anterior. Este lo voy a correr un poquito más allá. Ya. Entonces, déjame ver una cosa. A ver, déjame. Entonces aquí, acá. Y ahí estamos, ahí está quedando un dibujo. Entonces nos van a quedar esas dos resistencias en paralelo. Una resistencia en paralelo en 6 y otra en 3. Por lo tanto, aquí ya es evidente el paso que viene, es que reducir estas dos a una única resistencia. Esta de acá. Sería dibujar esta de acá. Entonces esto estamos. Se nos quedaría aquí la resistencia Thevenin. Sería el paralelo de estas dos. 6 por 3 sería producto partido por la suma. Sería 6 por 3, 18, dividido en 6 más 3.
9 kiloohms. Por lo tanto, la resistencia Thevenin quedaría 2 kiloohms. Ahí tenemos la resistencia Thevenin. El voltaje Thevenin aquí va a ser súper simple. Porque lo que vamos a tener es un divisor de voltaje. Un momento aquí. Vamos a tener el voltaje Thevenin. Aquí va a ser necesitamos calcular el voltaje que tenemos acá con estas terminales A y B abiertos. Lo que tenemos es un divisor de voltaje, un divisor de tensión, que es un parámetro que vimos en la clase anterior, una configuración que vimos en la clase anterior. Vamos a aplicar resultados del divisor de tensión, que va a ser que el voltaje Thevenin va a ser la resistencia que tenemos aquí, que es 3 kiloohms, dividido en la suma total de las resistencias, que es 3 más 6, kiloohms se simplifican, por 36 volts. Entonces nos va a quedar 3 novenos de 36 volts, 3,93. Por lo tanto, el voltaje Thevenin va a ser 12 volts. Ese sería el voltaje Thevenin. En consecuencia, podemos resumir lo siguiente acá. De que el voltaje Thevenin es 12 volts y la resistencia Thevenin va a ser, hemos calculado, 2 kiloohms. Ahora, para obtener el equivalente Norton, lo que nos preguntan en la B, bueno, la resistencia Norton, la que tiene que ir en paralelo, tiene que ser igual a la resistencia Thevenin. O sea, tiene que ser los 2 kiloohms. La corriente Norton es el voltaje Thevenin dividido en la resistencia Thevenin. Sería 12 volts partido en los 2 kiloohms. Esto nos va a dar 6 miliamperes. En consecuencia, una fuente de 12 volts en serie con una resistencia de 2 kiloohms va a ser equivalente a una fuente de corriente de 6 miliamperes en paralelo con una resistencia de 2 kiloohms. Y así quedaría resuelto este problema.